Bueno, yo oigo los rumores en los pasillos judiciales y algunos de esos rumores indican eso. Pero esos son rumores, yo no puedo responder aquí rumores. Además, yo no sé cuánto le dieron, si le dieron al señor Gonzalo. Yo no lo conozco y no le di. Yo solamente cooperé con el PRM y con el presidente Luis Abinader. Yo no sé si le dieron dinero a Gonzalo o no le dieron. La verdad que cada día que pasa, cuando la sociedad dominicana observa detenidamente la situación, entramado corruptor, en pocas palabras, usted va a pensar, estamos al frente de varios parásitos. Usted tiene la delincuencia, usted tiene el crimen organizado, usted tiene el sicariato. Va a pensar de igual manera la corrupción, como hemos establecido con su hermana, la impunidad. Y rara vez el régimen de consecuencia se ha de aplicar, marcando, claro, diferencia en función de lo que está haciendo el Ministerio Público. Con varios casos, usted tiene, por ejemplo, Operación Calamar, entre otros, ya citado, que hay antecedentes incluso en función de cómo este órgano, estamos hablando del Ministerio Público, el mensaje que se le está enviando a la sociedad dominicana en función de entender la importancia que tiene enfrentar ese cáncer que sea institucionalizado y que las consecuencias, como en otras ocasiones aquí le hemos planteado, la estamos pagando con creces. En pocas palabras, a dos países. ¿Por qué acá establecemos que hay dos países? Claro que sí. Y claro, tengo que decir que no es mío. Yo acuño lo planteado por el caudillo liberal, estamos hablando quien en vida era. Estamos ante la presencia Jorge Elisei Gaitán, colombiano por demás. Porque un 20 de abril de 1946, Gaitán hablaba de que en Colombia hay dos países, o había dos países, el país político y el país nacional. En el país político estableció, estamos hablando, Jorge Elisei Gaitán, están aquellos que piensan en sus grandes beneficios, entre otros elementos que se derivan del mismo. En el país nacional están aquellos, los ciudadanos, que quieren un mejor país, que luchan por la educación, por la salud, caminos vecinales, por el campo, en fin, por tener una sociedad que le garantice los derechos primarios. Recordar que a Gaitán lo asesinan en el 48 y fruto de su asesinato nace consigo lo que se conoció el famoso Bogotazo. Pero bien, ese es otro tema. Esa figura, ¿quién es esa figura? El país conoce esa figura. Ángel Oguar, reconocido abogado, un historial bastante oscuro, sin importar gobierno, porque ante la politiquería ese señor se ha beneficiado. Y estamos ante la presencia de las dos caras de este abogado. En poco menos de 2 semanas, ese abogado, Ángel Oguar, uno de los imputados en el caso entramado corruptor Calamar, ha mostrado, como hemos establecido, dos caras. Sobre todo lo estamos planteando en cuanto a lo que es el supuesto financiamiento que le dio al hoy presidente de la República, Luis Abinader, y en el caso de igual manera Gonzalo Castillo. Entonces surge la pregunta, ¿a quién le vamos a creer? ¿A cuál de la cara, de las dos caras que este señor ha presentado en menos de 2 semanas? Porque hoy lo que ese señor ha dicho admite responsabilidades y eso provocó consigo, generó consigo que el Ministerio Público variara la solicitud de medida de coerción a prisión, estamos hablando de prisión a arresto domiciliario en favor de él. Recordar que este señor negaba las acusaciones en su contra y hoy admite sus responsabilidades ilícitas en un entramado corruptor que al final de la jornada ha perdido quien siempre pierde el pueblo dominicano cuando se le roba, cuando le roban el dinero. Y ese señor ha reconocido
ser un ladrón. Utilizo la palabra ladrón. No solo para aquel que se roba un salchichón. No solo para aquel que se roba un salchichón. De igual manera para aquellos que se han robado miles de millones de pesos en detrimento del pueblo dominicano. Mire, por cierto, para que tenga una idea, cuando este señor dijo que si él había financiado a alguien, ¿a quién en un momento dado se refirió él? Escuchen. Bueno, yo oigo los rumores en los pasillos judiciales y algunos de esos rumores indican eso. Pero esos son rumores, yo no puedo responder aquí rumores. Además, yo no sé cuánto le dieron, si le dieron al señor Gonzalo. Yo no lo conozco y no le di. Yo solamente cooperé con el PRM y con el presidente Luis Abinader. Yo no sé si le dieron dinero a Gonzalo o no le dieron. Eso dijo Ángel en un momento dado. Si financié a alguien, dijo él, habló el presidente Luis Abinader. Pero entonces, las dos caras que este señor ha presentado en medio de este proceso, en menos de una semana. Cuando dije a propósito de todo este entramado, lo que implica, ¿por qué entramado? Las ramificaciones del crimen organizado a su mayor expresión. Miren eso. Cuando el Ministerio Público, en su proceso de investigación, determina cómo operaba todo esto, cuáles bancas fueron extorsionadas por la red liderada, como lo establece el Ministerio Público, por el ex ministro de Hacienda, empresario por demás, Donald Guerrero. Entre las bancas ilegales extorsionadas por la red liderada por el señor Donald Guerrero, ex ministro de Hacienda, y uno de los principales implicados en la Operación Calamar, figuran ahí Loto Real, escuchen, Loto Real, muy conocida en el país y sobre todo en Santiago, y figura de igual manera Loteca. Loteca, eso es en función de lo que ha establecido Ramón Emilio Jiménez, mejor conocido como Mimilo Jiménez, uno de los principales delatores en el caso entramado corruptor Calamar. ¿Qué estableció Mimilo? Que Loteca pagaba, maestro Loteca, pagaba hasta 8 millones de pesos. Esa compañía de lotería pagaba hasta 8 millones de pesos. ¿Están escuchando? ¿Y quién encabezaba todo esto? Responde Mimilo, Donald Guerrero. ¿Están escuchando? ¿Quién encabezaba todo esto? El exministro. Para que tengan una idea, esa compañía Loteca y Loto Real, usted va a deducir entonces que operaban de manera ilegal, si es en función de lo que dice Mimilo, que Loteca pagaba y Loto Real pagaba, para que le dejaran operar de manera ilegal. Ha dicho Mimilo, en función de lo que ha sido el interrogatorio al cual fue sometido por el Ministerio Público. Y que esa compañía pagaba 8 millones. ¿Y qué dice Mimilo más adelante? Por cierto, ay maestro, déjelo ahí. Que el Loto Real, eso era grandísimo, pero solo pagaban 900,000 pesos. Y Orlando Martínez, diputado por el PRM, también pagaba. Y que al final de la jornada esos detalles lo tiene Fernando Crisóstomo. Y después de Fernando Crisóstomo, ¿quién asume el cargo?
Gori, que más adelante le explicaremos qué va a pasar con ese señor. Que a propósito, mire, cuando Vincho habló con relación a que desde el PLD se tiene en agenda establecer el caos y el desorden en el país, desestabilizar el país, diputados reaccionaron, incluyendo del PLD, y han criticado a Vincho por lo que dijo. Escuchen. En el Congreso se ha generado un revuelo tras la denuncia de que se están gestando un peligroso plan de turbación y desestabilización de la paz nacional, supuestamente promovido por cuadros de la alta cúpula dirigencial del PLD como un sinuoso y subversivo método para tratar de enfrentar las valientes acciones llevadas a cabo por el Ministerio Público en grandes casos de corrupción. Y nosotros realmente como partido de gobierno, como diputados del PRM, nos preocupa, pero sabemos que estamos ante un gobierno que puede darle seguimiento a cada una de las denuncias porque tiene los organismos pertinentes para tratar de evitar que se produzca este tipo de eventos. Los diputados del PLD niegan esta versión y defienden su derecho a la protesta contra los arrestos de sus exfuncionarios. Un partido que cree en la democracia, que cree en el orden, que cree en la organización. No creo que las intenciones del PLD sea desestabilizar el país. Esa es la percepción que tiene Vincho y el respeto al derecho ajeno en la paz. Mire, del grupo de los implicados, encartados en esta trama de corrupción, Calamar, miren ese personaje. Están hablando y cantando y no necesariamente ópera. Ese señor Alejandro Sosa, encartado, Alejandro Antonio Constanzo Sosa, ha reconocido durante conocimiento de medida de coerción en el caso Calamar los hechos imputados por el Ministerio Público. Ha reconocido ser un vulgar delincuente que se asoció con Ángel Loguar y otros vinculados para, de manera fraudulenta, realizar procesos de compra y pago de terrenos expropiados a través de la Dirección General de Bienes Nacionales. ¿Están escuchando ustedes? Ese señor reconoció. ¿Están escuchando? Y lo peor de todo esto es, ha reconocido que recibió 61.781.578 pesos con 49 centavos de todo el entramado corruptor. De eso se benefició ese que hoy ha reconocido. Mire, en el caso, por cierto, de Gori, diputado del PRM, Gori habló, Sergio Moya Gori habló y dijo que le señalaran quién le pagaba a él, desafiando al Ministerio Público, diciendo soy inocente. Sin embargo, maestro, bájale el audio y póngala, para que tenga una idea. Ese señor, ese señor, Gori, diputado, para que tenga una idea de todo lo que implica todo esto, que será imputado en el caso Calamar, el diputado Sergio Moya Gori será imputado en el caso del entramado corruptor Calamar, establecieron los fiscales hoy. Y brevemente, para que tenga una idea, mire, brevemente, cuando él hablaba y decía soy inocente de las acusaciones en mi contra, que no se trata cualquier tipo de acusación, porque el propio Mimilo Jiménez, delator, otro más que está hablando más que un papagayo y que ha llegado a un acuerdo con el Ministerio Público, señala a Gori de ser, después de Crisóstomo, después de Crisóstomo, ser la persona que encabezó, según Mimilo, el jefe
de cobranza. ¿Quién era el jefe de cobrarle a las bancas? Le extorsionaba, según Mimilo. ¿Y el jefe quién era? Gori, ese diputado del PRM. Escuchen lo breve lo que él dijo. Solicité este turno para referirme a las infamias que sobre mí se han puesto a circular de manera desconsiderada. Tengo 32 años sin interrupción teniendo banca deportiva y los últimos 7 años dedicado a la vida política activa. Quiero anunciar que a partir de hoy no voy a permitir que bajo ninguna circunstancia continúen difamándome en el caso que está ocupando la atención del país. Me refiero al denominado caso Calamar. Les puedo asegurar que no existe ni existirá un solo dueño de banca que pueda demostrar o probar que me haya reunido, hablado o solicitado la entrega de dinero o que yo haya sido parte de ninguna mafia, razón por la cual no ha habido ni habrá imputación legal sobre mi persona. Quiero que quede claro, yo creo en el sistema de justicia dominicano, en el rol del Ministerio Público. Además, el que nada debe, nada teme. La campaña masiva de mentiras puesta a circular en mi contra muestra el interés de algún sector de hacerme daño político. Por ejemplo, se ha difundido que he tenido alrededor de 100 inasistencias a las sesiones y puedo demostrar con certificación del hemiciclo que ha asistido en este periodo a un 83% y en el periodo pasado asistía a un 90%. Quiero anunciar aquí que mi abogado están recabando todas las pruebas de la mentira que sobre mí se han dicho para que a partir de hoy la discutamos en el plano judicial. Finalmente, informo para tranquilidad de mis colegas, diputados y diputadas, que si yo he recibido de manera irregular, que si me prueban que yo he recibido de manera irregular un solo peso en perjuicio del Estado Dominicano, entonces yo me retiro de la vida pública y renuncio a mi condición de diputado. Muchas gracias. Para estar al día con nuestras noticias, análisis y comentarios, no dudes en suscribirte a nuestro canal de YouTube Miguel Beato y activar la campanita de notificaciones.